Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo hasta las 9. Vamos a estar comentando y repasando las principales noticias y novedades junto a Yami Silva en esta jornada nuevamente muy fría, marcada por estos 3 grados, 7 décimas. La mínima fue de 0, la máxima pronosticada para esta jornada es de 11. Donde se anuncian en este miércoles 24 de junio cielo algo nuboso y precipitaciones escasas, además de heladas y neblinas. Completito el panorama. Yami, buen día. Estamos con un temita con el micro. Ahí ya estamos. Ahí ya te estamos escuchando. No, bueno, eso de que la verdad que sí, hoy se sintió un poco más que ayer, aunque yo ya no sé, la verdad, ya no sé si entrar en esta comparación porque me va a hacer un poco mal, ¿viste? Porque ya no tiene punto de comparación, ya todos los días es lo mismo prácticamente. Bueno, sí, hoy por lo menos los termómetros marcan eso, no hay tanto viento, por lo menos no se sentía tanto a nivel de calle, aunque sí se avisa que va a haber vientos de componente oeste y noroeste de entre 10 y 30 kilómetros en la hora. En algunas zonas, seguramente de las costeras, es donde se siente un poquitito más ese viento. La temperatura país está bastante similar, baja prácticamente en todo el territorio. El centro está con algunos departamentos con 3 grados bajo cero, como es el caso de La Valleja por estas horas. Lo mismo está ocurriendo en Florida, bueno, que tiene 0.7 grados bajo cero. El departamento de Durazno también, un poquitito más abajo del 0 grado. Y bueno, el norte y algunos departamentos del litoral con algo más de 1 grado. A mí me da gracia cuando hacemos esto de mirar el mapa, Maggie, porque yo siempre voy mirando el mapa y digo, no, en Río Negro hay 1 grado. Después vos decís, bueno, en otro departamento hay 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero y digo, está bueno, había uno que estaba peor entonces. Para nosotros estamos bastante bien, ¿no? 3.7 les decía ahora, 3 grados 7 décimas la temperatura, la humedad continúa muy alta, 95% el índice es lo que está marcando hasta ahora Inumet y la visibilidad es de 15 kilómetros, más allá de ese anuncio de nieblas y neblinas que se está señalando. Esta semana, se lo decíamos, va a estar marcada por la inestabilidad también, hay anuncios de probabilidad de precipitaciones prácticamente hasta el próximo fin de semana con probables heladas agrometeorológicas para el viernes inclusive, donde bueno, ya se está hablando de esas temperaturas cercanas al 0 grado, entramos al invierno, es algo normal que todavía baje un poco la temperatura y por supuesto la sensación térmica. Sí, estoy viendo que los departamentos en este momento un poco más privilegiados a nivel de, altas temperaturas son Maldonado y Colonia, si no me equivoco, que andan entre los 6 y los 7 grados, una diferencia, con respecto a los otros departamentos. Y aprovecho esto también, Maggie, para saludar a todos los amigos que nos escuchan desde la 102.5 FM Maldonado, la 90.9 FM en Colonia y también la 97.9 FM en Montevideo. Y quienes están prendidos a YouTube, que es muchísima gente ya a esta hora, que ya aprovechamos a saludarlos también a través del canal de La Diaria Radio, así que estamos también compartiendo junto a todos ustedes. Aquellos que estaban leyendo las noticias y dijeron son las 7, vamos a comenzar a escuchar La Diaria Radio, también los saludamos por ahí, y a quienes nos escuchan en diferido, como dice Yami tantas veces, también. Bueno, mucha información, muchas noticias, ya vamos a estar compartiendo algunas de ellas y sobre todo una de las principales que tiene que ver con lo que Antonio daba cuenta en las últimas horas y tiene que ver con estos vehículos blindados militares. El presidente de la República habló en estas últimas horas. Orsi dijo que va a proponer lo que sea mejor para el país y es la portada de La Diaria Papel en esta jornada, así que también les adelantamos parte de los contenidos que vamos a tener. Pero esta mañana también vamos a recibir a la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, con quien tenemos diversos temas para conversar, entre ellos este que mencionaba recién, este reciente anuncio del presidente de la República sobre el patrullaje en algunos barrios de Montevideo con vehículos militares. La pregunta es si estaban, por ejemplo, informados de esta medida previo al anuncio, ¿no? Que se anunciara públicamente esta novedad, el momento en que se realiza, lo decíamos, vísperas del 27 de junio, fecha del golpe de Estado en nuestro país. De alguna manera consultarle, y porque también ha trascendido, ¿no? Un comentario que tuvimos muchos periodistas, se desconoce el plan de seguridad del que se había mencionado por parte del gobierno. Bueno, entiende que la medida requiere decreto o proyecto de ley. Son algunas de las consultas que tienen que ver con este tema, ya. Exacto. Y bueno, y otro de los temas de esta
semana, si bien, bueno, ahora con este tema de los vehículos blindados, quizá quedó un poco opacado, pero que fue la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Odone, y bueno, vamos a estar hablando con Constanza sobre lo que dejó esta interpelación, bueno, sobre la situación económica del país, la situación del empleo, si comparte que se viene una caída del empleo, como sostuvo el senador Sergio Botana, que fue el miembro interpelante. También, bueno, ¿qué opina sobre las afirmaciones del ministro cuando explicó que podría haber un aumento del gasto contemplando las metas fiscales establecidas en el presupuesto? Y también otro de los temas es la rendición de cuentas, justamente, que va a entrar en los próximos días. Y hay otro tema que ella mencionó hace unos pocos días, a partir, bueno, y no es por entrar en este tema de nuevo, pero sí a partir de lo que fue el episodio con la camioneta del presidente Yamandu Orsi, ella decía en otra entrevista, bueno, que era necesario hincarle el diente a la ley de financiamiento de los partidos políticos y que haya mayores controles por parte de la Corte Electoral, que bueno, fue algo que le comunicó al presidente Orsi. Bueno, ver también qué respuesta hubo y de qué forma, si hay margen también en este periodo para lograr modificaciones en ese sentido. Bueno, y apelamos también a lo que tiene que ver con su calidad de politóloga, ¿no? Nos gustaría conocer lo que está sucediendo en la región tras las elecciones en Perú y en Colombia, donde triunfaron las derechas, y cómo queda entonces el gobierno uruguayo ante este escenario, este contexto, y también su visión como frente amplista, ¿no? Cómo ve al país parado en la región de esta manera. Bueno, y hoy es miércoles y es un día diferente en la semana para nosotros. Sí, porque vamos a recibir a Antonio Ladra como todos los días, pero los oyentes sabrán que hace un par de semanas se sumó nuestro compañero de producción, Pablo Méndez, como columnista con Antonio, que bueno, van a profundizar en las novedades vinculadas al caso de el ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, con bueno, el pedido de los abogados del ex senador, noticias que hemos repasado en estos últimos días. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Con estos 3 grados y 7 décimas comenzamos a repasar las principales noticias. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló sobre los vehículos blindados y dijo: yo soy el presidente y planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. De visita en Paysandú, en el marco de la inauguración de la zafra citrícola, el presidente Yamandu Orsi fue consultado sobre la decisión del gobierno de empezar a utilizar vehículos blindados del ejército en determinadas zonas de Montevideo. Orsi dijo que la idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos. Orsi señaló que el apoyo militar en materia de seguridad pública no es novedad. A modo de ejemplo, mencionó los controles en las zonas fronterizas y la vigilancia en los perímetros de las cárceles, situación que, en ambos casos, implicaron la aprobación de un proyecto de ley. Consultado al respecto, el mandatario dijo que todavía se está evaluando cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver. Con respecto a la participación de personal militar en la conducción de los vehículos, Orsi dijo que esto depende de cuál de las infraestructuras utilizará la policía. El presidente explicó que hay algunas que sí o sí necesitan personal del ejército y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Adelantó que este tema se va a analizar en el próximo Consejo de Ministros fijado para el próximo viernes 26 de junio. Este viernes que viene, ¿no? Exactamente. Consultado sobre si esta medida implica un cambio de postura del Frente Amplio, que en su momento cuestionó propuestas similares del ex ministro del Interior y dirigente nacionalista Jorge Larrañaga, Orsi respondió lo siguiente. Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el ex ministro, ex senador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer. Bueno, sí teníamos la palabra del presidente haciendo referencia al ex ministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga, que también ha estado presente en algunas publicaciones de redes sociales con pedidos de disculpas del senador Valdomir respecto a algunos posteos que realizó, ¿no? Pidiendo disculpas a su hijo, sobre todo. Sí, había dicho, este diputado en Twitter había dicho, hijo de fracasado, ¿no? En referencia al ministro del Interior, lo que claramente suscitó muchísimas críticas a Valdomir, ¿no? Y después fue este pedido de disculpa que vos mencionabas, May. Sí, también nos hace pensar otra vez el nivel que estamos teniendo
sobre todo cuando hay una publicación en redes que se puede tomar un tiempo para pensar, ¿no? Por más que Sí. se esté molesto, se esté enojado, no deja de ser un ex dirigente político de nuestro país, fallecido además, ¿no? Sí, no, y eso que decís me parece re importante. Se quiso atacar al hijo por elevación al padre. No. Eso que decís de las redes, que bueno, tenés como, porque a veces, bueno, en un momento, en una sesión quizá del Parlamento, si bien no justifican los agravios que muchas veces se dan, pero puede ser en un momento medio caliente de una discusión, pero es verdad que en las redes tenés un momento, ¿no? Para reflexionar, pensar, estás escribiendo lo que estás pensando en lo que estás escribiendo, y publicarlo lleva como todo un proceso. Sí. Nada, la reflexión otra vez seguramente lo estaremos abordando con la senadora Constanza Moreira también, ¿no? Lo que está sucediendo en la inmediatez, que esto lo recuerdo claramente. Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, ha dado cuenta de que no se pueden manejar los tiempos por las redes sociales, y muchas veces es lo que termina pasando, hasta incluso con dirigentes del Frente Amplio, que llama... No llama la atención porque ya viene sucediendo hace mucho tiempo, pero eso, el nivel que se pueda tener para debatir, para discrepar, para increpar, pero me parece que desde otro lugar se debería hacer siempre. Vamos con otras novedades que estuvimos mencionando en estos últimos días. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, advirtió sobre el riesgo de la creación de burocracia para estudiar burocracia. Esto en referencia al proyecto de competitividad del gobierno. Sí, en diálogo con La Diaria, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, también integrante de la Comisión de Hacienda que va a estudiar este proyecto, dijo que como una primera impresión la finalidad del proyecto es absolutamente compartible, pero compartió su temor de que no se concreten las cosas y de que existan trampas internas como la creación de burocracia para estudiar burocracia. A su vez, Botana dijo que es incoherente presentar un proyecto para desempapelar la ciudad vieja cuando se está empapelando cada chacra con la guía del transporte de carga. De todas formas, señaló que tiene más esperanzas que temores sobre el proyecto. Por su parte, el diputado colorado Carlos Ridstrom valoró que se trata de un proyecto positivo, aunque advirtió que el nombre de Ley de Competitividad y Costo de Vida le queda grande. Si bien destacó algunas medidas, el colorado dijo que pese a la dimensión del proyecto no alcanza para pensar que estamos realmente solucionando los grandes temas de fondo de competitividad que tiene el Uruguay. Bueno, otra cosa que surgía de esto es que aún los senadores, que esto va a entrar por la Cámara de Senadores, no han estudiado el proyecto, ¿no? Recordábamos hace unos días que, bueno, esta iniciativa tiene 240 artículos y, según decía la senadora Lilian Quechichán, que es presidenta de la comisión, se va a empezar a estudiar la próxima semana, o sea, el 2 de julio, que ya es la próxima semana, ya estamos en julio. Sí, que coincide con el ingreso de la rendición de cuentas. Exactamente, ¿no? Que eso en la Cámara de Diputados. Exacto. Y por otro lado, ayer estuvimos hablando de este tema recuerden ustedes, con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que celebraba este paso, sí sostenía que el aspecto vinculado particularmente a la competitividad, esto en consonancia con lo que decía Botana, se preveía un poco más para el segundo semestre del año, ¿no? Seguir abordándolo con el equipo económico del gobierno. Vamos ahora con otras novedades. La ex ministra de Industria, Elisa Facio, declaró en investigación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre los traslados de estaciones de servicio. Facio, quien fue ministra de Industria entre 2023 y 2025, declaró como testigo en una investigación vinculada al otorgamiento de permisos para el traslado de estaciones de servicio durante el periodo pasado, a partir de una denuncia presentada por propietarios de estaciones. El caso se remonta a marzo del año 2023, cuando el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, autorizó el traslado de 2 puestos de venta, uno ubicado en Yun, en Río Negro, que ha sido vinculado al sobrino del exintendente de Río Negro y dirigente nacionalista Omar Lafluf, el otro ubicado en Santa Rosa, Canelones, asociado de la empresa Ferbra, que tiene como socio al ex senador suplente del Partido Nacional, Adrián Silva. El interrogatorio a Facio, al que accedió La Diaria, se centró principalmente en declaraciones realizadas por la entonces ministra en abril de 2024, cuando dijo que se iban a otorgar muchos permisos y traslados también, y mencionó las inversiones que ya se habían realizado para habilitar los traslados que habían sido anulados por su antecesor Omar Paganini. La ex ministra negó haber mantenido contacto con representantes de la empresa Ferbra cuando integraba el Poder Ejecutivo y dijo que no tenía conocimiento de que uno de los socios de la empresa era el legislador del Partido Nacional. Pasamos a otros temas porque la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la vicecanciller Valeria Zuccasi, dijo que el rechazo del Parlamento suizo al acuerdo entre el Mercosur, EFTA, es una muy mala noticia, pero que puede revertirse.
revertirse. Zuccasi dijo que la no aprobación del acuerdo por parte de la Cámara Baja suiza es una muy mala noticia, pero no es definitiva. Agregó que tras el verano europeo en septiembre, el Senado debe considerar el acuerdo y si lo aprueban, y así lo espera el gobierno suizo, dijo Zuccasi, el tratado debe volver a ser considerado por diputados. La vicecanciller aseguró que Uruguay se ha puesto las órdenes para ir a conversar con representantes de todo el espectro político suizo para explicar por qué estos acuerdos, en particular en este momento del mundo, por qué estos acuerdos son importantes, teniendo en cuenta además que Uruguay tiene a nivel político partidario una enorme aprobación de estos acuerdos y un enorme respaldo. Zuccasi resaltó de todos modos que el acuerdo sigue su cauce para Noruega y para Islandia, que ya lo aprobaron. La EFTA es la Asociación Europea de Libre Comercio que nuclea a estos 3 países y a Liechtenstein. Bueno, por otro lado, y un tema que también hemos abordado en este programa que tiene que ver con los autos eléctricos, porque en este caso el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, apuntó a mantener niveles de incentivo para los autos eléctricos de menor costo. Sí, Ortuño afirmó en rueda de prensa que los eventuales ajustes a la política de beneficios tributarios que actualmente tienen los vehículos eléctricos deben hacerse con una mirada de gradualidad y sobre todo de diferenciación de tipo de vehículos. Ortuño remarcó que el Poder Ejecutivo está trabajando internamente la posición final sobre las exoneraciones a este tipo de vehículos y adelantó que en los próximos días o semanas habrá novedades sobre las decisiones en esa materia. El ministro sostuvo que la definición será una síntesis de las miradas de ministerios como el de Ambiente, que tiene una apuesta muy clara en favor de los estímulos y del impulso de la movilidad eléctrica, en referencia a los ministerios de Economía e Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Economía. Días atrás, el ministro Gabriel Odone sostuvo que es de buena política que cuando algo maduró, ahora se desenvuelva con menos muletas. Por su parte, la ministra Fernanda Cardona dijo que su posición es que no estamos todavía en el momento oportuno para tomar esa decisión. 7 de la mañana con 18 minutos, autoridades libias liberaron al uruguayo que participaba en una caravana humanitaria hacia Gaza tras un mes de detención. Las Fuerzas Armadas de Libia liberaron a Matías Álvarez, el ciudadano uruguayo que fue detenido por las autoridades del país africano mientras intentaba cruzar la frontera como parte de la caravana terrestre de la Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Álvarez había sido detenido en la ciudad de Sirte el mes pasado tras una serie de negociaciones infructuosas con las autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional que mantienen el control de facto de la región este del país árabe desde la ciudad de Bengasi sin el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, algo que dificulta la liberación de los activistas. En una entrevista en este mismo programa, en Panorama Informativo, la vicecanciller Valeria Zuccasi había indicado que la situación de Álvarez era compleja, en tanto Uruguay no tiene una misión diplomática en Libia, sumado al hecho de que la zona que el activista atravesaba cuando fue detenido está bajo el control de un gobierno paralelo. Esto, según explicó la vicecanciller, complejizó las gestiones y demandó su seguimiento a través de un intermediario, el cónsul italiano en Bengasi, Filippo Colombo, reconocido por el Gobierno de Seguridad Nacional. Otros temas, Graciela Bianchi afirmó que hay que terminar con las mayorías automáticas de las juntas departamentales. En un conversatorio sobre reformas políticas junto al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, la senadora del Partido Nacional dijo que con este cambio se cortaría con muchos procesos de corrupción que los hemos naturalizado, dado que los intendentes eran los viejos jefes políticos departamentales y considero que esa cultura a veces se confunde con la descentralización. La senadora del Partido Nacional consideró que eliminar las mayorías automáticas de las juntas es una reforma rápida que hay que hacer porque los intendentes en Uruguay tienen mucho poder. Antes del evento, Bianchi opinó en rueda de prensa que se debe facilitar la formación de la coalición republicana y abogó por la utilización de un lema único en las próximas elecciones nacionales. De todos modos, dijo que no va a ser fácil ponerse de acuerdo con ir en un lema único en octubre, porque hay toda una ingeniería electoral que hay que hacerla, pero es necesaria. Bueno, difícil en el contexto que estamos, ¿no? Una discusión que ya se había dado para estas elecciones, estaba muy verde esa discusión, sin embargo, bueno, habrá que ver qué pasa de aquí a 2029, pero bueno, hay una figura excluyente dentro de la coalición republicana y en particular del Partido Nacional, que es Luis Lacalle Pou, ¿no? Que aparentemente sería el candidato dentro de la coalición y en particular, reitero, del Partido Nacional. Sí. No sé si habrá intereses de unir todos bajo un mismo paraguas de cara a octubre particularmente, ¿no? Sí, pienso en la posición, por ejemplo, del senador colorado Pedro Bordaberry, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, bueno, el senador Andrés Ojeda ya lo ha declarado, ha dicho, bueno, yo soy coalicionista,
Pero sí, es un tema también que han planteado, bueno, en términos de si se borra la identidad de cada partido, ¿no? ¿Qué sucede? Hay quienes plantean, bueno, no, es un acuerdo simplemente electoral para... Bueno, es una discusión que queda todavía para dar. Quedan y no quedan tantos cuando uno ve pasar el tiempo, ¿no? Vamos ahora con temas educativos. Justamente los sindicatos de la educación pidieron una reunión con Orsi y reclamaron señal política por más presupuesto. La reunión fue pedida por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay de cara a la próxima rendición de cuentas. Emiliano Mandasen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dijo en conferencia de prensa que el gobierno no prioriza la educación y lamentó que la ANEP no haya sido considerada en el presupuesto que pidió. Los sindicatos pidieron al gobierno una señal política que permita poner a la educación como uno de los sectores prioritarios a la hora de otorgar incrementos y apelaron a la formación como docente del presidente Orsi para reclamar un encuentro antes del 30 de junio, cuando vence el plazo para que el Ejecutivo entregue la rendición de cuentas al Parlamento. Mandasen señaló que los fondos que no sean definidos por el Poder Ejecutivo se irán a buscar al Parlamento, donde se discutirán las reasignaciones de gasto. Por otra parte, destacó que el sistema educativo atraviesa una cantidad de dificultades que impactan en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y en las condiciones de trabajo. Bueno, y seguimos en tema ahora desde la visión de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, que pedirá 3.000 millones de pesos de incremento, la mitad de lo que solicitaron inicialmente sus subsistemas. Sí, el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, tomó la resolución de pedir en su proyecto presupuestal ese monto para profundizar la ejecución de algunas políticas educativas que ya están en marcha. En su próxima sesión, el CODICEN terminará de aprobar el articulado que propondrá al Parlamento, en el que definirá los rubros que son priorizados en la solicitud de incremento. El presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, ya ha manifestado que los rubros a priorizar tienen que ver con la extensión del tiempo pedagógico, la duplicación de alimentación escolar y la educación media y el aumento de las propuestas de educación terciaria que tienen a cargo el organismo. El jerarca dijo que ahora el ente deberá rendir cuentas sobre los 2.000 millones de pesos que recibió el incremento para esas políticas. Pasamos a temas judiciales porque la justicia condenó por lavado de activos a Rodrigo Lescano, signado como socio del Betito Suárez. La jueza de crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, ratificó el acuerdo alcanzado entre el fiscal especializado en estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli, y Rodrigo Lescano, por el que fue condenado a 4 años y 4 meses de penitenciaría por narcotráfico y lavado de activos, según informaron a la diaria fuentes judiciales. Lescano, de 37 años, fue detenido en diciembre de 2025 a raíz de las investigaciones que derivaron de la operación Iro, que en noviembre culminó con la detención del Betito Suárez en un apartamento del barrio Reus, a donde se había mudado con Lescano por razones de seguridad. Según la investigación, que implicó interceptación de comunicaciones, el hombre señalado como el responsable de la logística de la banda fue una pieza clave en los contactos que realizó Suárez con dirigentes de fútbol, la hinchada de Peñarol y empresarios, entre ellos Francisco Casal. Según la investigación penal, la organización buscaba incursionar en el negocio de la representación como fuente de lavado de activos. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones ratificó condena de Alberto Iglesias. La decisión del tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al presidente de Casa de Galicia por apropiación indebida a una pena de 24 meses de prisión a cumplirse con 12 meses de arresto domiciliario total y 12 meses de libertad a prueba. Iglesias fue condenado por haberse quedado con $180.000 de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en la avenida Centenario y Luis Alberto de Herrera. Durante el juicio oral, la defensa de Iglesias planteó que nunca negó haberse quedado con ese dinero porque lo había prestado al centro de salud para pagar adeudos y cuando tuvo la oportunidad retiró el dinero. Sin embargo, al igual que lo manifestado por la jueza de crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, quien falló en primera instancia, el tribunal entendió que la defensa de Iglesias no cumplió con probar que el dinero retirado fue utilizado para el pago de deudas de Casa de Galicia. No hay prueba documental del préstamo realizado por Iglesias y tampoco se hizo ningún registro sobre el ingreso de los $180.000 a la institución, se señaló en el fallo al que accedió la diaria. Cotización de la moneda. Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda.
7:25 de la mañana les contamos que el dólar abre en esta jornada 38,90 a la compra, 41 pesos con 30 centésimos a la venta. El peso argentino 0,020, 0,040 a la venta. El real a la compra 7,50, a la venta 8,75 y el euro 44 pesos con 35 centésimos a la compra, 48 con 35 a la venta. Presentó Gales, 50 años. El cambio te favorece. 7 de la mañana con 26 minutos, tenemos 4 grados. A esta hora de temperatura bajó apenas un 1% de la humedad, está en el 94%, la visibilidad también bajó, está en 10 kilómetros a esta hora, Yami. Sí, Maggie, voy a hacer algo que no hice hoy al principio, así que aprovecho a pedir compartir disculpas. la vía de comunicación. Exacto, y las disculpas a los oyentes. Nos pueden escribir al 099-891-888. De todas formas, llegan ya algunos mensajes. Por ejemplo, hoy a las 7:04 nos mandaban una captura de la aplicación del clima, mostrando que en Maldonado en ese momento había 4 grados. Sí, no, tremendo, está bastante fresquito. Y también el agradecimiento a todos aquellos que nos vienen comentando las noticias que vamos mencionando nosotros, ¿no? En el minuto a minuto, así que el agradecimiento también, en este caso a José Luis, por ejemplo, que nos está escuchando y ha hecho algunos comentarios respecto, como les decía, algunas noticias que van surgiendo por estas horas. Nosotros tenemos que hacer la pausa, ya pasan 27 de las 7 de la mañana, 4 grados les mencionaba, tenemos que comentar todo lo que está sucediendo a nivel regional e internacional en materia de noticias, todo lo que dejó una nueva fecha del Mundial, que no me fue también en la penca ayer. A los que les puse pocos goles fueron muchos y a los que escatimé, no. Yo tuve en equilibrio. ¿Sí? Sí, Bueno, la vida de la penca es así, ¿no? Sí, ya está, no me estreso. Bueno, y más adelante también les reiteramos, vamos a estar dialogando aquí en los estudios con la senadora Constanza Moreira, así que hacemos la pausa y ya venimos con todas las novedades. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En la
edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Internacionales. Siete y media de la mañana y les tenemos que contar que en Perú Roberto Sánchez dijo que no reconocerá al gobierno de Keiko Fujimori. El ex candidato a la presidencia por Juntos por el Perú afirma que en su país hay un fraude en desarrollo para manipular los resultados electorales y darle el triunfo a su rival Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Apunta en particular a las normas para el recuento de votos en el extranjero que permitieron a la dirigente pasar al primer puesto. No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, manifestó Sánchez en una conferencia de prensa. Sí, recordemos que con el escrutinio avanzado hasta el 99,71%, Fujimori llega al 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, una ventaja de poco más de 40.000 votos que se revierte a favor de Sánchez si se excluyen del recuento de los votos en el extranjero. Allí la dirigente reunió un apoyo del 63,3% frente al 36,6% del líder de Juntos por el Perú, una diferencia de casi 78.000 votos que resultó clave. En su denuncia de fraude, Sánchez insiste con dos argumentos. Por un lado, afirma que las autoridades electorales se negaron a hacer un recuento de votos en mesas en las que su partido planteó dudas sobre los resultados oficiales y por otro asegura que el Jurado Nacional de Elecciones cambió las normas electorales en pleno proceso para favorecer a Fujimori y dijo que para la segunda vuelta se modificó el proceso de digitalizar y enviar escaneadas las actas de votación desde el exterior. Vamos ahora con temas de implicancia que, señalan algunos aspectos más lejanos, ¿no? Jerarca de Amnistía Internacional dijo que la limpieza étnica como política de Estado se ha venido acelerando en Cisjordania. La directora global de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió a un informe que elaboró la organización sobre la violencia contra la población palestina en aldeas de Cisjordania, específicamente en el área C de la zona ocupada, que es clave porque comprende casi el 60% del territorio cisjordano. Según relató en Par en el Mundo de la diaria Radio, se constataron gravísimas violaciones del derecho internacional, incluyendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso afectó a un porcentaje importante de la población con el desplazamiento forzoso, pero también con otros actos de violencia que han constituido lesiones graves, incluido el asesinato de personas palestinas en manos de colonos violentos que con la complicidad del Estado cometen estos tipos de crímenes, según explicó la experta. Además de acelerarse, indicó que la limpieza étnica ha sido parte esencial de la política de Israel por muchas décadas con la intención de anexarse los territorios ocupados palestinos que controla y cuya población se encuentra bajo su control absoluto mediante un sistema de apartheid. A su vez, consideró que la pasividad de la comunidad internacional y las medidas muy puntuales que han tomado, por ejemplo, la sanción de colonos violentos o de sus organizaciones, han sido insuficientes e invitamos a los oyentes a leer, el suplemento de Mundo que salió hoy, como sale todos los miércoles en la diaria, en papel y en la web. Deportes. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, les decíamos, se impone el tema mundialista
y nuevos récords, nuevos personajes que pasan a hacer historia. En este caso, Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer jugador en anotar en 6 mundiales consecutivos. El delantero portugués, junto con el argentino Lionel Messi, que se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales, y el golero mexicano Memo Ochoa, están jugando su 6º mundial en el marco de un récord absoluto. Con su doblete frente a Uzbekistán, Ronaldo se transformó en el único jugador en convertir en las 6 ocasiones en que disputó el máximo torneo de selecciones, ya que Messi no hizo goles en Sudáfrica 2010. Pensaba en esa rivalidad generacional que tienen Messi y Cristiano a lo largo de años, sí, ¿no? Uno en el Real, el otro en el Barça, siempre enfrentados. Y bueno, creo que ha sido más la polémica que se generó en torno a los medios y los propios hinchas que entre ellos mismos, ¿no? Sí, ayer estaba bastante molesto Cristiano con las preguntas que Claro, le hicieron. eso te iba a decir, que le habían preguntado, bueno, ¿qué podría pasar si se chocaban Portugal y Argentina? Y él decía, esa pregunta no tiene sentido. Le decía el periodista que, bueno, claro, me parece que igualmente no son formas de contestar una pregunta, ¿no? Pero bueno, es verdad, sí que se instala desde ese morbo, lado también. ¿no? Ese morbo de la competición entre uno y otro. Debutó, recordemos, en Alemania 2006, cuando le anotó de penal a Irán en la fase de grupos. En Sudáfrica 2010 solamente convirtió un gol en el triunfo 7-0 frente a Corea del Norte, también en fase de grupos. Por otro lado, en Brasil 2014, Portugal quedó eliminado en una serie con Alemania, Estados Unidos y Ghana. Ronaldo convirtió el tanto de la victoria frente a los africanos para ganar 2-1. En el Mundial de Rusia en 2018 fue el mejor del astro portugués, debutó con 3 goles en un partidazo que fue empate 3-3 con España, y luego le anotó el gol de la victoria 1-0 a Marruecos. Finalmente, en 2022 solamente convirtió en el triunfo 3-2 ante Ghana en el estreno, y fue desde el punto del penal. Voy de memoria, pero yo no sé si no eliminamos a Portugal en octavos, ¿no? Sí, mismo en Rusia. 2 de Cavani. Es verdad, en Rusia. es cierto. Me estaba acordando de eso y me acuerdo clarito que había sido un día, por supuesto, muy frío, gris, un fin de semana, y que después hay un informe que elabora la Intendencia de Montevideo respecto a la calidad del aire y demás, y había sido el día que más se habían encendido entre estufas y chimeneas como para hacer asado, ¿no? Parrilleros. Sí. Bueno, había sido un día muy particular de mucho frío también en invierno. Bueno, vamos con otros temas. Ismail El Fat será el árbitro del partido clave entre Uruguay y España. Sí, nació en Casablanca, en Marruecos, pero es de nacionalidad estadounidense, país al que emigró con 18 años. Ahora tiene 44, es juez internacional desde 2016 y este es su segundo mundial, ya que también arbitró en Qatar 2022. En este certamen estuvo en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón de la primera fecha e hizo muchos campeonatos internacionales, donde también destacan los Juegos Olímpicos de Tokio. Su único antecedente dirigiendo a Uruguay es el Mundial Sub-20 de 2019, cuando el equipo quien entonces dirigía Gustavo Ferreira venció 3-1 a Noruega por la primera fecha de la fase de grupos. En el conjunto europeo jugaba ¿quién? Erling Haaland, el nuevo ídolo de Yami. Sí, claramente en ese momento no me interesaba el fútbol, no, otros tiempos, y no sabía quién era Erling Haaland tampoco. Bueno, muy joven, sí. Haaland. Bueno, tiene la misma edad. 7 años. 19 años tenía en ese momento como tenía yo, así que sí. Bueno, Ismail El Fat, el árbitro, no es un árbitro que muestre tarjetas rápidamente, apela al diálogo y a llevar los encuentros sin que se descontrolen, permite contactos y no hace el juego cortado. Las líneas serán Cory Parker y Kyle Atkins, también estadounidenses. Como cuarto árbitro estará Juan Calderón y el asistente de relevo será Juan Carlos Mora, ambos de Costa Rica. Y esto, bueno, no buscar todos los elementos posibles para ver cuál podemos tener a nuestro favor, ¿no? Sí. Para el viernes contra España. Sí, ahora que repasábamos ternas arbitrales, que ya no son más ternas, pero bueno, qué buena presencia femenina en el conjunto de árbitros, ¿no? En estos equipos arbitrales que se han conformado de cancha, de líneas, cuartas árbitros en este caso, me llamó mucho la atención para bien. Sí, no debería ser así, pero termina sorprendiendo para bien en un rubro que es sumamente masculino, ¿no? Sí, no puedo recordar bien qué partido, pero hubo en estos días un partido que fue fue una mujer la que lideró el equipo de árbitros, pero Exacto. No recuerdo cuál de todos había sido. De memoria ahora no. Pero bueno, es un avance, más allá de que no tendría que sorprendernos, pero sí significa un gran avance en este deporte que, bueno, tiende a ser bastante misógino, ¿no? Exacto.
Pasan 39 de las 7. Les contamos que según el historial frente a España, la Celeste enfrenta a un rival al que nunca pudo ganarle. No es un dato menor este. Sí, tras 2 empates con gusto a poco, el 1-1 contra Arabia Saudita y el 2-2 frente a Cabo Verde, la selección uruguaya de fútbol atraviesa horas críticas. El partido ante España llega cargado de historia, más allá que los caminos de ambas selecciones se cruzaron apenas 2 veces en la Copa del Mundo. Bueno, hay que recordar, la primera fue en Brasil 1950, no 2014. En la liguilla final, partido que terminó con un empate 2-2 en San Pablo. Para Uruguay convirtieron Alcides Guille y Obdurio Varela, qué nombres, ¿no? Mientras que los 2 goles españoles fueron de Stanislao Basora. La segunda, 40 años después, fue en Italia 90, cuando igualaron 0-0 en Udine por la fase de grupos en el debut mundialista de Oscar Washington Tabárez. En definitiva, Uruguay nunca logró vencer a España, aunque tampoco perdió en estos antecedentes mundialistas. Lo que sucede es que fuera de los mundiales, el historial resulta menos favorable para la Celeste. Entre encuentros oficiales y amistosos, Uruguay y España se enfrentaron 8 veces más con la Roja, ganando en 4 ocasiones, y en los otros 4 fue empate. Pasando raya, el saldo es absolutamente favorable a los españoles con 5-5-0. A Uruguay en la hora más complicada no le queda otra que buscar su primera victoria. Elijo creer. Señales, 1950. Nos cruzamos, salimos campeones. Sí, aparte, mirá, el razonamiento que voy a hacer. España ya ganó 4 veces, los otros 4 fueron empate. Bueno, ahora 1 que gana Uruguay. O si no, bueno, el empate de última no está tan mal, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de los demás, pero no está tan mal. Me gusta esto de elegimos creer. Sí, hasta el viernes yo elijo elegimos creer. Sí, después, sí. bueno, hablaremos de las pencas solamente y de cómo se va desarrollando el Mundial. No. Son puesto ahí. Estamos de acuerdo que en los partidos de Uruguay, en las pencas, se pone que gana Uruguay, no importa con quién sea, ¿no? Todavía no me animo a hacer la penca del viernes. Bueno, nos pueden contar también eso. En la penca del canal estaba segunda ayer. Bueno, bien. Casi yo 15. Voy bajando. Yo voy bajando. Igual bajé al tercero. Bueno, pero bien. Segunda está bastante bien. Pero nos pueden contar eso también. Los que hacen una penca, los que están haciendo la selección, nos pueden contar al 099-891-888 qué resultado creen que va a tener el partido del viernes. Tal cual. 7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso, elijo la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol.
La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Ocho menos cuarto de la mañana y tenemos que compartir noticias ahora del segmento local de la diaria. Yami, vamos a comenzar por el departamento de Colonia. Sí, porque senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para declarar a Colonia como capital nacional del queso. La iniciativa de los legisladores Nicolás Viera y Daniel Borbonet propone declarar al departamento como capital nacional del queso y a Nueva Helvecia como cuna del queso industrial y artesanal. Según el texto, esto se fundamenta en más de un siglo y medio de tradición lechera y quesera desarrollada en la región, especialmente a partir de la llegada de inmigrantes suizos, alsacianos, alemanes y austríacos en 1861. Viera, que es de Colonia y fue diputado por Colonia, dijo que el proyecto va más allá de una simple declaración porque busca potenciar la denominación de origen de los quesos para lograr una mejor colocación de la producción en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En la actualidad, entre los quesos elaborados en la región se destacan variedades tradicionales europeas como el gruyère, emmental, gorgonzola y parmesano, pero también productos autóctonos uruguayos como el queso Colonia, considerado el primer queso tradicional nacido en el país. Sí, recordamos esto, ¿no? Que bueno, el sector lácteo era uno de los sectores, vale la redundancia, que se advertía como que podía ser uno de los, justamente de los perjudicados por el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y bueno, hay que ver medidas, ¿no? Como estas que tanto pueden impactar en esto, ¿no? En la promoción y el fomento de los productos uruguayos. Y qué rico es el queso uruguayo, sobre todo el de Colonia. Así que llame un día que te vayas de visita, lo tengo allá pendiente. Por tus pagos. Aceptamos. Sí, como un regalo. Sí, me parece bien. Nos vamos al litoral ahora, el departamento de Paysandú. En el lanzamiento oficial de la zafra, Orsi respaldó a la citricultura, anticipó anuncios y adelantó una nueva visita al departamento. En la localidad de Gallinal, antes del acto central, Orsi recorrió una muestra de variedades desarrolladas por investigadores uruguayos junto a empresas privadas y valoró que el país no solo exporta commodities o materia prima, sino que exporta mucho conocimiento, mucha tecnología y gente formada acá que todos los días está pensando en generar productos nuevos. Por otro lado, consultado por la situación departamental, reveló que mantuvo una conversación con el intendente Nicolás Olivera y adelantó que habrá novedades en breve, aunque evitó brindar detalles. Señaló que en los próximos días podría haber algo nuevo para decir, que creo que es positivo, y reparó en que la gente sigue pensando en Uruguay, lo que alimentó las expectativas sobre una posible inversión. Además, Orsi dijo que volverá a Paysandú en pocos días porque hay otras cosas para anunciar, además de que su visita estuvo concentrada en la zona rural sin tiempo para recorrer la ciudad. Una de las inversiones que tendría definiciones en los próximos días será la vinculada a la planta de hidrógeno verde y, según trascendió, habría otra vinculada al gas a cargo de inversores nacionales. Y bueno, sí, también eso que hace unos meses surgía, ¿no? Por abril, de que bueno, que se había prorrogado la firma del acuerdo con la planta HIF Global justamente por un desacuerdo con respecto a los costos de energía. Exacto, bueno, un tema que también estuvo presente ayer en la conversación que tuvimos con la Confederación de las Cámaras Empresariales, ¿no? Respecto al costo de la energía como uno de los aspectos principales a tener en cuenta en esta nueva instancia de diálogo con el gobierno sobre competitividad. Nos quedamos cerquita, en Salto, un poquito más al norte. Dirigentes de FENAPES subrayó problemas edilicios y de salud mental en liceos salteños. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo a la falta de incremento presupuestal para la educación pública en la rendición de cuentas. Leonardo Dalmao, docente salteño que integra el Ejecutivo Nacional del sindicato, señaló que los 7 liceos de Salto presentan necesidades vinculadas al acondicionamiento edilicio, especialmente en la instalación eléctrica y la climatización. Por otro lado, aunque destacó como positiva la construcción del futuro Liceo 8, advirtió que el crecimiento demográfico de la zona de esta ciudad podría ser necesaria la creación de un 9º centro de enseñanza media en lo que respecta a la disponibilidad
disponibilidad de insumos didácticos. Sostuvo que las cercanías abarcan desde elementos básicos para el trabajo cotidiano hasta equipo tecnológico y material especializado. La salud mental de docentes y estudiantes también ocupa un lugar central entre las preocupaciones del gremio. Dalmau señaló que el aumento de situaciones de estrés, ansiedad y otros trastornos asociados a las condiciones de vida se reflejan en las aulas, además de que muchos profesores atienden semanalmente entre 500 y 600 estudiantes, una carga laboral que se suma, a otras exigencias. Bueno, son prácticamente las 8 menos 10 de la mañana y llegan muchos mensajes. Algunos de ellos, ¿sabes qué retoman? El tema de cómo poner el nombre de la comunidad mañanera, tempranera de la Diaria Radio. Sí, yo recuerdo algunos de los que pasaron a estas semifinales que van a cerrar esta semana. En plan mundialista ya tenemos semifinalistas. Tenemos a la comarca de la Diaria y también planteaban uno que, venía del inglés, pero lo traducimos, que eran los pájaros mañaneros. Y surgen otros, pero ya los vamos a ir compartiendo. Ahora estaba repasando también algunas fotografías que están llegando, como siempre, desde Parque Valle, nuestro queridísimo oyente que está allí al firme, como todos los días, Andrés, que nos manda fotos espectaculares. Hay una que se ve como el cielo encendido, como si fuera una llama en el cielo, espectacular. No sé qué, ya lo dije, qué vamos a hacer el día que no esté esa grúa, ¿no? Cuando se termine esa obra edilicia allí en la zona de Parque Valle. Tenemos muchos mensajes también respecto a la temperatura que ya estuvimos repasando, otros que nos desean buena jornada, también con algunas imágenes del cielo cubierto en Montevideo, era el anuncio que ya veníamos señalando, y comentando algunas de las noticias, ¿no? Exacto. Respecto a la decisión del presidente Orsi. Sí, eso, pero antes te leo otro mail que es un poco más cortito y se resuelve más rápido, que nos preguntan, sí, ya se presentó la rendición de cuentas y, aprovechamos a responder eso, ¿no? Que el plazo máximo es el 30 de junio, que es el martes 30 de junio, así que aún no se presentó esa rendición, pero sí, este mensaje sobre Orsi, May, que vos comentabas, que seguro ahora en la conversación con Constanza Moreira va a estar este tema, ¿no? Decía, Orsi desprolijo, improvisando como muchas veces, plantea una política regresiva para combatir el crimen organizado, no se ven iniciativas para la política de cárceles, ni para detener el lavado de dinero y desmantelar las direcciones del crimen organizado. También agrega esta oyente que las medidas propuestas no consultadas aún con su gabinete pueden ser peligrosas en barrios donde impera la violencia y puede escalar la misma y no detenerla. Recordemos, el viernes hay un consejo de ministros del presidente Yamundu Orsi, que reunirá a todo su gabinete. Quiero saludar especialmente a José Luis, que nos está escribiendo desde Rocha, con mensajes muy lindos, ¿no? Dice, quiero saludar el esfuerzo del colectivo de la Diaria por este emprendimiento en la comunicación, sumamente necesario en los tiempos que corren, donde campea la indiferencia y el individualismo. Muy buena programación. Desde Rocha lo seguimos, nos manda saludos y opina también respecto, a algunos temas puntuales vinculados a la ciencia y la tecnología, que hay un tema de tratamiento parlamentario que está vinculado al artículo 73 del presupuesto, sobre ley integral para diseño institucional del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a tenerlo en cuenta también para profundizar un poquitito. Y después algunos que se animan a brindar resultados respecto al partido del próximo viernes a las 21 horas. Sí, Gerardo. Ideal para irte hasta, por ejemplo, Enriqueta, ¿no? Ahí en Parque Arroyo. Te abrigas bien, adentro va a haber un clima precioso, si no tenés las estufitas afuera, que también a nosotros nos cuesta incursionar en ese mundo, pero en otras partes del mundo es habitual que bien abrigados y con esa estufa se puede disfrutar en la zona exterior de un recinto gastronómico. Aparte que se pone muy lindo, ahí ya como decíamos, ¿no? Si el partido tiene un resultado desfavorable, por lo menos se sufre en colectivo. Aunque decíamos, que hay gente que no le gusta tanto eso, ¿no? Que prefiere mirarlo solo. Exacto. Hay para todos los gustos. Sí. 7 de la mañana con 53 minutos. El agradecimiento a todos los oyentes, a esta comunidad que todavía estamos a días de definir cómo la vamos a denominar. La comarca creo que nos gustaba mucho, ¿eh? Sí, está siendo favorita por estos momentos. La vamos a poner a consideración también, como hacemos habitualmente acá en la Diaria Radio. Pausa y ya volvemos en diálogo con la senadora Constanza Moreira.
toque seguir, quizás nos toque llegar a buen puerto. No es cierto. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Presenta Carper, tu Chevrolet marca Carper. Pasados 2 minutos de las 8 de la mañana ya estamos recibiendo a la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, con quien tenemos varios temas para conversar, sobre todo esta noticia que trascendió hace el jueves sobre de que, bueno, se van a utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional para patrullar algunos barrios de Montevideo. También veníamos hablando antes de empezar sobre el trabajo parlamentario y el vínculo con los senadores de la oposición, así que Constanza, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias
gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay muchos temas, lo decía Yami recién, ¿no? Sí, no, en principio esto, ¿no? Bueno, ya se ha hablado durante estos días de este anuncio que se hizo por parte del ministro Negro en comisión sobre los vehículos blindados, pero ¿qué opinión tenés vos sobre esta medida? Bueno, sobre la medida en concreto, sobre el tema de fondo, sobre si usar a los militares para la seguridad pública, que eso es todo un tema. No parece ser estrictamente este el caso y ahora vamos a ver qué particularidades tiene el caso, pero con relación a la participación de los militares en la seguridad pública, no es una posición mía, es una posición del Frente Amplio, es una posición país. Y es un tema que nos diferencia enormemente del escudo de las Américas, por decir algo, porque en el escudo de las Américas Trump lo que propone es que para combatir al crimen organizado se aumente el gasto militar y él determina que el narco es, digamos, el enemigo hemisférico. Y para eso el escudo de las Américas implica un cuasi contrato con los Estados Unidos para militarizar la seguridad pública. ¿Por qué no? En una frase, no porque la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra. Y nosotros en una sociedad no podemos, estamos en una lógica política, no es una lógica de amigo-enemigo. Al enemigo lo extermino. Esa es la lógica militar y esa es la lógica de la guerra, y nos parece que el control civil del conflicto y el control del crimen organizado tiene que estar civil. Entonces, en principio, toda política que apunte a la militarización de la seguridad pública no contará con mi apoyo, ni el de Casa Grande. Hemos dado enormes peleas. Algunas las hemos ganado conceptualmente, ¿no? Pero no en los hechos. Es decir, todo el aumento de penas para lo último que sirvió fue para reducir el delito. La verdad, estos son los números, se aumentaron las penas, se hicieron acuerdos multipartidarios, legisladores como Bordaberry, que fueron muy actuantes hace años, no he visto que hicieran un mea culpa y dijeran, bueno, las cárceles están llenas de gente por el aumento de penas, el aumento de penas que no tenían pena de penitenciaría, pasaron a tener pena, bueno, de penitenciaría. Entonces, si las cárceles están llenas, las cárceles son la fábrica del delito, y eso además exterioriza nuevas formas del crimen organizado, bueno, en la política, las grandes decisiones políticas que se tomaron durante años están muy mal. Y esto hay que decirlo. Ahora, con respecto al tema en concreto. No me queda claro si los vehículos en cuestión, bueno, y Estados Unidos dona tanquetas y bueno, y allí hay toda una fundamentación de que para entrar en los barrios tenés que entrar en tanquetas, que la policía se siente muy desprotegida. Quiero decir que hay otra iniciativa de Negro que sí me parece muy bien y que no ha estado en la prensa, pero es muy importante y muy positiva, que es la de las armas. Es una una iniciativa del Ministerio del Interior, pero que también está allí en la Cámara de Diputados. El Uruguay tiene 675.000 armas, algunas funcionarán, otros no. Es muy irregular, se dan licencias a mansalva. Entonces, sobre este tema, que le hago un reconocimiento a Daisy Tourné, que siempre peleó por el tema de las armas, hay que tener una política muy decidida, y eso es parte de la política de combate del crimen organizado. ¿Qué es lo que va a haber adentro de la tanqueta? Si va a haber militares, si va a haber policías. Bueno, me parece que eso es lo que está en cuestión, y para eso ha servido instalar el tema en el debate público y que se pronunciaran, sobre todo las voces en contra, porque quizá a partir de allí se encuentre una solución que implique una participación nula o minoritaria de los militares en la seguridad pública. También quiero decir que si en este país los militares no se dedican a la seguridad pública, no es solo porque hay mucha resistencia no solo de la izquierda, de muchos sectores políticos, sino porque hay resistencia de los militares que no quieren participar en la seguridad pública. Yo estuve en toda la discusión de la Guardia Perimetral que se hizo, ya no recuerdo, pero hace muchos años, y había una enorme resistencia. Por eso Cabildo Abierto sale, hay una enorme resistencia. Los militares prefieren dedicarse a los incendios, al Sistema Nacional de Emergencias, y el problema de fondo, pero los militares no se quieren dedicar a la seguridad pública, y eso hace del Uruguay una excepción, porque la militarización de la seguridad pública es, en una agenda muy securitizada, como dicen ahora, es una realidad
que lamentablemente rearma o remilitariza la política en América Latina. Mucho más mientras esté Trump, que yo, bueno, estoy esperando a ver cómo resultan esas elecciones de medio camino en Estados Unidos y si nos depara alguna buena noticia, porque mientras esté Trump, las derechas latinoamericanas van a estar en su mejor momento, como vemos en los resultados. Está respondiendo todas las preguntas que teníamos planificadas. Bueno, entonces me callo. No, Me tomo el café. Sí le iba a preguntar si justamente una medida de este tipo puede responder, ¿no?, a esa lógica de bueno, cuando arrancabas a responder decías, bueno, el escudo de las Américas, la militarización de la seguridad pública, si esta medida puede entenderse, comprenderse dentro de ese marco también que está atravesando todos los países de América Latina. La donación de Estados Unidos, sin duda, no es inocente, ¿no? Va en esa dirección. Yo no me siento capaz de hacer un razonamiento fundado sobre qué implica entrar con tanquetas en los barrios. En principio, creo que en los barrios hay que entrar con políticas públicas, en los barrios hay que entrar con comida, con salud, con educación y con vivienda. Algo Me llamarán frutillita, yo qué sé, esa visión romántica que tiene la izquierda, pero los países... Por eso se empezó a implementar con este programa. Claro, y ahí están más barrios. Hay un montón de cosas desplegadas para eso, aunque todavía nos faltan políticas estructurales de vivienda y ver el más barrio, ver en el texto qué va a implicar desde el punto de vista de la infraestructura, etcétera. Pero igual políticas como más barrio no impedirán que la ciudad se siga segregando, ¿no? Porque la segregación residencial es un fenómeno que tiene que ver con la vivienda como capital financiero, ¿no? Y ahí hay que revisar todo lo de vivienda promovida, que es un escándalo, que estemos haciendo exoneraciones tributarias para los grandes empresarios que construyen en Punta del Este, por decir algo, pero hay que ver qué implica exactamente. Por eso te digo que una tanqueta en un barrio, bueno, a mí es es como una zona de guerra, ¿no? Es como una zona de guerra, es la imagen de una zona de guerra. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Ahora, y los Estados Unidos la donan con esa intención? Esa es su política para América Latina. Es la política de Estados Unidos, no de Estados Unidos, de Trump para América Latina. Entonces, yo lo que creo es que hay que mirar entonces en detalle qué es lo que va a significar en concreto la política. Si es una política o si es un PADO reforzado, o qué sé yo, hay que mirar eso. ¿Cómo se inserta eso en las buenas políticas que el Frente se planteó en su programa? La reinstalación de las mesas de convivencia. En Más Barrios tiene todo eso, ¿no? Porque Más Barrios se supone que va a poner a todo el mundo a conversar sobre lo que es mejor para los barrios. Y bueno, lo que pasa es que en Más Barrios también hay algunos seleccionados y otros no. Y bueno, y no hay que perder de vista las cosas buenas de la gestión de Negro, que es un ministro que viene preparado de otro modo, porque es un fiscal, porque, digo, tiene muy buenas herramientas intelectuales y profesionales para lidiar con esto. Y hay además todo un reorden del sistema de justicia en este país, porque también se está discutiendo el nuevo Código del Proceso Penal. Hay todo un paquete ahí sobre la mesa, dentro del cual esto me parece que es menor, pero claro, ha causado indignación. A mí me ha llamado un montón de gente que no sé. Después hablé con Betiana Díaz, que salió y dijo, mira, en realidad el tema no es que esto implique una militarización de la seguridad pública, que esto lo esté manejando los militares. La idea es que lo manejen los policías, que están entrando en forma muy vulnerable a esos barrios, pero vulnerables son los que viven en los barrios, porque matan uno un día, otro también. Entonces, claro, vos agarrás una noticia y agarrás la otra. En cualquier caso, está muy bien que esté en la agenda pública, porque eso implica que también el FA escucha, como decimos nosotros cuando vamos para acá y para allá, que el Frente escuche, que escuche el gobierno y que se encuentre, y que escuchen también a Cabildo Abierto,
a las Fuerzas Armadas, que no quieren meterse en estos líos, se quieren meter en otros, porque ellos defienden su presupuesto, entonces también quieren tener tarea. Pero... Senadora, pero para no irnos un poquitito de tema, le quiero consultar, hoy es portada de La Diaria, bueno, este recorrido que hizo por el litoral el presidente en la zafra citrícola, allí decía que los blindados militares va a proponer lo que sea mejor para el país, eso fue lo que dijo el presidente de la República. La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando. Eso por un lado, que es, bueno, lo que imagino estuvo en ese diálogo con la senadora Díaz respecto a lo que está pasando con los patrulleros cuando ingresan a esos barrios que se van deteriorando, que se quedan sin patrulleros para hacer el trabajo que debería hacer la policía, ¿no? Justamente patrullar algunas zonas. Pero se desprende también que no hubo una reunión, un diálogo previo con los parlamentarios frente amplistas ni con integrantes de otros sectores del gobierno o con el propio Frente Amplio respecto a este anuncio. ¿No hubo un diálogo previo a esta medida? Creo que esto no es un anuncio y ahí de nuevo me parece que cuestiones de comunicación, ¿no? Todo este periodo ha estado caracterizado también por unas asimetrías entre la información que manejan unos y otros, y es importante... Lo publicó el presidente en su... Claro. Ayer pero el Antonio ministro Ladre fue a comisión, ¿no? El ministro fue a comisión. Fue a comisión, por momentos, acá tuvimos a la diputada Sierra que señaló que fue declarada... sí, secreta, pero sobre todo la parte por algunos reservada en algunos momentos de la sesión. Pero igualmente toma estado público, luego que un medio como Búsqueda toma esa información, lee la versión taquigráfica, lo publica y el presidente de la República decide tomar ese artículo de Búsqueda para darle información. La pregunta es, ¿no hubo diálogo previo con los parlamentarios? Por lo que entiendo, está diciendo que se enteró de esta manera. Y por otro lado, ¿era pertinente la forma de hacerlo? Con una víspera, un 27 de junio, con el recuerdo que tenemos hace nada de lo que pasó en la dictadura cívico-militar. Queda como todo eso sobre la mesa y son muchas preguntas, yo entiendo, pero... Está bien lo que decís. Que nos sorprende un Porque poco... hay algo lo que decís, ¿no? Sabiendo Más lo que allá de puede la provocar. pregunta. Claro. Sabiendo lo que puede provocar. Claro, Un porque el anuncio Uruguay como estos, tiene una... sin explicaciones, sin el alcance de lo que puede suceder, si se requiere un decreto o un proyecto de ley. Digo, hay muchas cuestiones sobre la mesa que creo no se tuvieron en cuenta al momento de hacer este análisis. Sin duda. Si no, no estaría... No se habló previamente, esa sería la primera Bueno, pregunta. vamos a ver, yo estoy en el Senado, no estoy en la Comisión de Seguridad y lo que te puedo asegurar es que no se habló en la bancada. En la bancada del Senado no se habló, pero con capaz los que sectores se habló, del frente tampoco. Con los sectores del frente tampoco, capaz que se habló en la bancada de diputados, capaz que se habló en la comisión, capaz que el propio ministro consideró que una donación de un instrumental físico, de material, no merecía una explicación correspondiente y sin duda, como vos decís, porque en lo que vos preguntás hay un montón de afirmaciones, tal como yo te escucho, sin duda se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener, sobre todo en el electorado frente amplista, porque Ojeda salió a decir viva, viva, ¿no? Viva, Yo viva. creo que igual se sorprendería de la cantidad de frente amplistas que apoyan esta medida. Hemos tenido muchos mensajes. Es posible, a lo largo es posible de estos porque días, y también acordémonos que los plebiscitos por mano dura no salieron por poco. Por poquito. Quiere decir que para un montón de gente la mano dura es la solución, es el atajo más simple y además el discurso del miedo es un discurso que va, el discurso del miedo, el discurso de la mano dura, que siempre son discursos de derecha, ¿no? Siempre son discursos de derecha. La estrategia de la derecha es el miedo y junto con el miedo viene entonces la política de mano dura. Simplemente a esa estrategia hay que decirle, mira, la mano dura no sirve. En el Uruguay no ha servido. Nosotros aumentamos el presupuesto del Ministerio del Interior, aumentamos el número de efectivos policiales, que hoy son tantos como los militares. ¿No? Vos agarrás entre Defensa y Ministerio del Interior y son los ministerios más ricos, ¿eh? Son más ricos que vivienda, bueno, eso habla de una política y grande. La seguridad pública no mejora. Y la seguridad pública no mejora porque el mercado de trabajo
tenés una parte del mercado de trabajo formal, la otra parte del mercado de trabajo está informalizada, los 25.000 pesitas son una realidad de todos los días, es decir, no mejora y además la segregación residencial aumenta. Y aumenta y aumenta. Ahora veo una grúa enorme enfrente a mí. ¿Qué pasa? ¿No? Aumenta y aumenta porque aumenta el valor de la tierra, porque aumenta el valor de la propiedad, porque suben los alquileres. Entonces, también eso tira gente, ¿no? Pum, pum, tira. Va tirando gente hacia la periferia. Total. Va tirando gente hacia la periferia. Entonces, va tirando gente hacia la periferia como resultado de economía. El problema de la seguridad pública no es un problema de buenos y malos, es un problema de la economía. Entonces, en vísperas de un aniversario del 27 de junio, vos decías, ¿no? Lo mencionabas ahí en el telón de fondo. ¿Qué es lo que me querías decir con eso? No, en realidad era si había habido una reunión previa, un diálogo previo a este anuncio que me parece que movió estructuras. Digo, por algo hay frente amplistas molestos, otros que están a favor, hay legisladores que sabían, otros que no. Me parece una medida para un programa de seguridad, para unas bases programáticas que tuvo el Frente Amplio en campaña, que van en otra línea totalmente opuesta a lo que se había señalado, con argumentos que se manejaba allí, que esto, por ejemplo, iba a generar un corrimiento del crimen organizado, del narcotráfico y la violencia en los barrios. Por eso creo que nos llamó todo un poco la atención que no hubiera un diálogo previo en la interna Frente Amplista respecto a este anuncio que iba a hacer el presidente a través de la red social X, reitero, porque tomó Estado Público a partir de un medio de comunicación. No es que a partir de la comisión salieron legisladores de la oposición o del oficialismo a decir, Negro nos informó que hay una posibilidad que se viene analizando. Surge a partir de una versión taquigráfica y que el presidente elija ese medio. Entonces uno puede empezar con muchas especulaciones respecto al porqué de esa forma. Yo creo que era, y creo que en esto coincidimos bastante el equipo de Panorama Informativo, que había muchas preguntas que quedaban pendientes, como para hacer un anuncio de esa magnitud, sin explicaciones más profundas, ¿no? Cómo, qué alcance, cuándo se iba a hacer, por qué tiempo, el personal militar iba a estar o no. Después se aclaró que iban a ser únicamente choferes. Entendimos que era un poco apresurado manifestarlo de esa manera. Mira, absolutamente de acuerdo, porque jamás te vas a ahorrar tiempo con una filtración de prensa o con un anuncio sin más explicaciones. Al contrario, vas a perder el tiempo. Porque la gente va a preguntar y unos van a estar a favor y unos van a estar en contra y no se tiene toda la información. Exacto. Y entonces son choferes, y al final van a hacer pases en comisión del ministerio o sea, se disparan todas las preguntas que que quizá una conferencia de prensa y con mayor participación de todos los medios. Además, no es la primera vez que esto pasa en Búsqueda. No, es la primera noticia. Y me parece que también para nosotros, pero me hago la reflexión siendo parte de esto, para nosotros la política de conferencias de prensa y gabinetes sistemáticos, reuniones de gabinetes sistemáticas todas las semanas con participación de toda la prensa, primero consolida la igualdad informativa de todos los medios entre las noticias políticas, muy importante. Eso me parece muy importante para ustedes, es decir, que todos los medios tengan la disponibilidad de la información en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Me parece que es una política de equidad informativa que tiene que ver con el derecho a la información, y el primero que la tiene que practicar es el gobierno, porque tanto luchamos por el tema de la información como derecho, peleamos con los medios también, que me parece que el gobierno tiene que dar el ejemplo respecto de esto. Y sin duda un problema que vos pensás que va a ser menor es mayor. Entonces no hay que subestimar la sensibilidad de una gran parte de la población, no otra, con relación a la seguridad pública y los militares. Y cuando digo una gran parte de la población y no otra, es porque me parece que el gobierno tenemos que jugar para todos, ¿no? Para todos. Y ya para los que prefieren mano dura, se jugó mucho tiempo en este país, ¿no? A favor de los mano dura.
Eso es lo que consolida a los Bukele, y los Bolsonaro, etcétera, que no van a resolver nunca nada, porque el tema de la delincuencia organizada es la plataforma del negocio ilegal exitoso. Es un tema económico, no es un tema militar, no es un tema de armas, es un negocio, señores. Si vos eliminás la base del negocio, eliminás la fuente del sustento de toda la criminalidad, pero bueno, eso lo saben los economistas. Pero me parece que se jugó. El Uruguay no jugó a esto más fuertemente porque el Frente estuvo mucho tiempo en el gobierno y porque los militares no se quieren meter en problemas. Es decir, no quieren arriesgar su vida en los barrios, etcétera, ¿no? Esa es la verdad de la milanesa. Prefieren arriesgar su vida, no sé, con una inundación o no sé, porque en el Sistema Nacional de Emergencias ellos invierten mucho y se ofrecen para los niní, para educar jóvenes infractores, pero meterse en la seguridad pública no está en la agenda de ellos. Entonces, lo que ahora me parece es que nada se va a resolver. Además son 6 tanquetas, ¿no? ¿Cuántos son? Digo, ¿qué se va a resolver con 6? Yo le llamo tanquetas, tienen otro nombre, ya lo sé, pero bueno. ¿Qué se va a resolver con eso? ¿Qué se va a resolver con eso? Falta mucha información todavía. Y entonces me parece que está bueno abrir el debate público para tener la mayor información posible y que se sientan todas las voces. Y además, insisto, para nosotros hay otra agenda, para nosotros, y ahí me refiero a los legisladores, y la otra agenda es la rendición de cuentas que se viene, y la rendición de cuentas que se viene terminará de reestructurar el gasto del Estado, y una parte importante de ese gasto del Estado, o todo el gasto del Estado, en este momento está orientado a la población más pobre, porque tenemos un 17% de pobreza, porque tenemos un 30% de pobreza infantil. Salen los datos ahora de los asentamientos. Nosotros cuando vamos con el FAT, escucha, hay montones de asentamientos y si no son asentamientos, son barriadas pobrísimas, multitudinarias, en todos los departamentos del interior. Entonces, la primera política de izquierda es ahí. Senadora, ya vamos a estar hablando de rendición de cuentas, bueno, estos decretos también que se están enviando desde el Poder Ejecutivo con estas partidas especiales, sobre todo para las infancias, pero hacemos la pausa rapidito y ya seguimos hablando de ese tema, ya volvemos. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3
meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. 8 de la mañana con 28 minutos. Quedaba pendiente, creo, Moreira, una consulta respecto a, bueno, por esto que veníamos hablando del patrullaje militarizado de alguna manera, o por lo menos con tanques del ejército. ¿Se requeriría un decreto, un proyecto? Consulté a algunos constitucionalistas y me decían que para patrullaje no se requiere. Sí, para otro tipo de medidas no. Como legisladora, ¿qué Bueno, opina? lo de la Guardia Perimetral requirió una ley especial y allí Julián González hace un análisis, creo que también en La Diaria, ¿no? Que es mi referente para todos los temas militares, con la ley Marco de Defensa y con la otra ley de las Fuerzas Armadas. Son dos leyes que se produjeron en el gobierno del Frente. Él las menciona a las dos y él entiende que esas leyes habilitan. Una es la ley Marco de Defensa, que creo que es del 2006, y la otra es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que la reformamos también, como si te dijeran, en el 2018, no recuerdo bien, pero son esas dos leyes que entonces habilitarían no requeriría marco legal. Por supuesto que el gobierno, si quisiera efectivamente profundizar en esta medida, debería mandar una ley. Pero como se está minimizando la medida, en el sentido de que es solo la carcasa, pero adentro los que serían operadores policiales, me parece que se está yendo hacia eso. Hay un tema también, si fueran quienes conducen esos vehículos, personal del ejército o militar, ¿no requeriría o sí? Bueno, lo que dice, por eso, pero como no está claro, finalmente. Esa era parte de la pregunta anterior. Lo que dice Julián González es que si solo condujeran, estarían amparados por la ley Marco de Defensa y por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, con un tipo de medidas como las que cuando se hizo la Guardia Perimetral. Hay que revisar, porque cuando se hizo la ley se debe haber previsto para dispositivos similares a los de la Guardia Perimetral, porque en general las leyes tratan de encontrar una terminología más genérica para eventos futuros. Pero si efectivamente, cosa que no creo que pase, mira la palabra que uso, los militares intervendrían en la seguridad pública, ahí sí se requieren iniciativas legislativas, sin duda. Senadora, quiero, ya que tenemos pocos minutos, pero queremos pasar también a la rendición de cuentas que le habíamos dejado ahí en el bloque anterior, y estaba pensando un poco lo que decía, de que bueno, que el Ministerio del Interior es uno de los más privilegiados en cuanto a presupuesto, es de los más ricos, decía recién, y también pensaba las prioridades que ha definido el Poder Ejecutivo para esta rendición, que es infancia, seguridad, empleo y situación de calle. Entonces, bueno, preguntarle qué expectativas tiene sobre este proyecto, que ya se anunció que va a ser a través de reasignaciones, pero también si agregaría alguna prioridad a estas cuatro que fueron anunciadas por el Poder Ejecutivo. Sí, agregaría educación, siempre agregaría educación. Educación significa muchas cosas, ¿no? Educación, primero hay un diálogo sobre la educación ahora instalado. Es cierto que lo que surja del diálogo no tiene por qué estar reflejado en la rendición de cuentas, pero la educación pasó un momento muy, muy traumático, que fue la reforma de Luis Lacalle Pou, porque ahí hubo una reforma educativa por vía de la LUC, hubo una reforma educativa realizada por el entonces ministro, recordarme su nombre, Pablo da Silveira, sí. Y esa reforma educativa fue muy traumática para los docentes y todavía no terminan de desmontar una cosa y rearmar otra, y entonces a mí me parece que allí, estoy refiriéndome básicamente a secundaria, allí por cierto que deben haber muchas demandas para reencauzar la cuestión de la educación. A nivel de las escuelas hay demandas básicas como que les pongan porteros,
¿no? Hay de todo, hay de todo. Entonces, para mí le falta educación a esto. Uno de los argumentos y termino sí, con esto, sí, con sí. educación, cultura, ¿no? Con educación, cultura, que siempre parece un gasto superfluo, hay cultura, pero esto es cultura, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Y el capital cultural de este país es tan importante como el capital político. Y es una cosa que la cultura la dejan ahí como la hermana pobre del presupuesto, y allí a mí me parece que para la izquierda, la derecha, si no le importa la cultura o quiere que todo sea privado, problema en la derecha. Pero para la izquierda, la cultura tiene que ser un vector de integración, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de la radio, hablamos del carnaval, hablamos de... No voy a meter al fútbol en esto, pero muy bien que lo pasen por Canal 5. Eso sí que me gustó. Bueno, pero consiguió récord de audiencia, pudo vender publicidad. Creo que de alguna manera también es brindar el acceso global. ¿Pero qué te parece? A un Eso mundial es cultura, de fútbol. que vos veas jugar a la Celeste. A tu selección. A tu selección por el canal estatal, muy bien, sote. Eso es cultura. Eso es cultura. Entonces me parece que junto con educación, cultura, ese es todo un vector que le falta al gobierno. Después, obviamente, plata para mujeres en situación de calle. Yo te voy a decir lo que voy a defender. Yo voy a defender la educación, yo voy a defender la cultura y voy a defender género. Que no fue Faltan contemplado en el juzgados para presupuesto. violencia de género. Faltan 1 tonelada de juzgados. Estamos allí hablando también con operadores del sistema judicial que protestan, con las defensoras públicas que no tienen un peso, ¿no? También quiero hacer allí pie con las defensoras públicas, digo porque la mayoría de las defensoras públicas y las fiscales y las juezas hoy son mujeres. Entonces necesitamos plata para la educación. Necesitamos plata para la cultura, necesitamos plata para género, sobre todo para violencia de género. La violencia de género está muy salvaje y nosotros no conseguimos todavía dar una respuesta integral para la violencia de género y para las mujeres con hijos menores de 6 años, tampoco te digo 18, que viven hoy en asentamientos. Si vos no conseguís sacar a las mujeres con hijos menores que viven en asentamientos, que vienen con... Bueno, eso tiene que ser objetivo número 1, ¿no? Número 1. Si vos querés eliminar la pobreza infantil, tenés que sacar a las mujeres jóvenes con hijos de las condiciones de precariedad absoluta en la que viven miles. Eso te iba a decir, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que sí ya se han anunciado en la rendición de cuentas es, bueno, un aumento en las transferencias. Pero, ¿crees que eso es suficiente en realidad para o sea, porque no es solo, bueno, el niño que, o sea, lo que hablamos siempre, ¿no? La pobreza infantil no es pobreza infantil, sino que es niños pobres en hogares pobres. Entonces, si no se saca a esas mujeres, que por general son mujeres en hogares monoparentales, de la pobreza, se les da, bueno, que puedan tener acceso al trabajo, tampoco se está logrando poder sacar a esos niños de esa situación de vulnerabilidad. Justo estás hablando con alguien que es muy crítica respecto a la política de transferencias. No digo que no sea útil, digo que no es suficiente una política de transferencias, que es inyectar dinero en los hogares. Me parece que la política de transferencia está bien, pero la política para las mujeres es vivienda y trabajo. 2 cosas, ¿no? Yo sé que vos me vas a decir, no es suficiente, pero se inscribieron 135.000, ¿no? Ujú. Para el programa de Uruguay Impulsa y hay 5.000 cupos. En el crecimiento del empleo y de la tasa de actividad, los buenos datos del mercado de empleo tienen que ver con la participación de las mujeres, ¿no? Porque de 26.000, creo que 20.000 son mujeres. Entonces, hace una política para las mujeres. Yo voy a morir desgañetándome con esta consigna Moreira, tan simple. Una política para la pobreza es una política para las mujeres. Ahora, me imagino que los oyentes del otro lado se pueden estar haciendo la misma pregunta. Ustedes son legisladores. Sí. Ustedes pueden crear política pública, Sí. pueden crear leyes. Sí. ¿Qué pasa entonces desde el Parlamento, desde el Ejecutivo? Y en el Hoy Parlamento el Frente luchamos Amplio- abrazo partido por todas estas Bueno, cosas. entonces, Eso es lo que le quiero ¿cómo? decir a los oyentes. Está bien, bueno, luchamos pero abrazo entonces, ¿cómo partido. se hace? Porque la ciudadanía los elige para que, bueno, puedan crear este tipo de políticas, ¿no? Se supone que, como decimos siempre, ¿no? Cuando se critica los sueldos excesivos que puedan
desde algunos sectores cuestionar a los legisladores, también es porque tienen una responsabilidad pública que es crear política, crear leyes, controlar. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué falta para poder crear este tipo de legislación? Que entre el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. Y para mí lo que faltaría es que los economistas... los economistas en general y los empresarios en particular y la oposición más en particular terminen de entender que la política, la economía está al servicio de la política y no al revés. Que un país no es una empresa. Un país tiene que asegurar derechos, tiene que dar trabajo, tiene que dar salud, tiene que dar vivienda y somos 3.200.000 habitantes. Es escandaloso que hayan 350 asentamientos. Digo esto porque a pesar de que el país en términos macroeconómicos exhibe buenos números en relación a América Latina, de pobreza, de desigualdad, bueno, si vos veías la discusión del otro día de la interpelación, era un número para allá y un número para acá y crece al 1,8 y crece... Perdón, 667 asentamientos irregulares de Uruguay. ¿Por qué leí 355? No, ya habían superado los 500 en el periodo anterior. Bueno, pero el asentamiento irregular también está motivado, no es solo pobreza extrema, ¿no? El asentamiento irregular está motivado por una política de vivienda oligopolizada de los dueños de las propiedades, que determina un mercado de alquileres carísimo, y las miro a ustedes porque son jóvenes, porque es imposible, hay que estudiar el tema de los alquileres e ir a una ley de regulación de alquileres, porque tampoco el Estado puede construir vivienda pública para todo el mundo todo el tiempo, es decir, hay que trabajar con el mercado de alquileres para que la gente... consiga alquileres subsidiados, no sé, pero bueno, alquileres que se puedan pagar en relación a los ingresos que se tienen. Todo lo que se ha hecho en este sentido, quiero decir también que lo ha hecho al frente, ¿no? Porque vos dejás a la derecha y te van a decir hay que disponibilizar más viviendas en el mercado, que se va a bajar los precios. Pero que nada, si se pasa construyendo, vos viste que bajan los precios de los alquileres. Bueno, no, ha sido otro tema de análisis en este programa también. Razonamientos económicos que no van que no se confirman en la teoría, porque además vos hablás de la economía como si fuera una ciencia, pero hay dos bibliotecas, siempre hay dos bibliotecas, en la economía, en las ciencias jurídicas, en fin. Pero hay algunas cosas que se demuestran que fallan, como que aumentar las penas lo único que ha hecho es llenarte las cárceles de gente. Simple. Bueno, entonces, los legisladores, vos me decís, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando llegue la rendición de cuentas, vamos a pelear con estas cosas, y yo quiero que la gente que me escucha sepa que nosotros peleamos y trabajamos por cada cosa todos los días de nuestra vida, ¿no? Pero cada una de esas cosas son muchas cosas. La agenda es grande. No fue un cuestionamiento. Si se cumple con el trabajo, no te estoy hablando a vos, solamente cuando se habla de escuchan, porque se la agarran con la política, la agarran con la política. No. Yo le decía porque cuando se habla, de que hay que hacer más política respecto a esto, muchas veces el que está del otro lado dice, bueno, pero yo voté para que justamente haya políticos que trabajen en esa línea. Era simplemente por eso la aclaración. No, y al contrario, vos defendiste a la política y dijiste, los políticos trabajan en esa línea. Entonces, nosotros sí estamos esperando, hay dos proyectos grandes que mandó el Poder Ejecutivo ahora. Uno es el proyecto de ley de competitividad, que me parece que el punto más importante allí es la desmonopolización, porque en este país haces un monopolio así, silbando para arriba, ¿no? Es tan chiquito que todo se monopoliza. Tenés monopolizados los frigoríficos, oligopolizados los frigoríficos. Entonces, me parece que allí la desmonopolización y la reducción del costo de algunos bienes, siempre se habla de la pasta de dientes, ¿no? Porque el precio de la pasta de dientes es escandaloso. Por el tema de los importadores, ¿no? Claro, vos lo importás no me acuerdo cuánto eran $0,5 y lo vendés a 5. Algo así, era absolutamente escandaloso. Y luego el proyecto de rendición de cuentas, que me parece que está muy bien orientado con política en situación de calle. Me parece que está. Lo de transferencias tiene que ir acompañado de otras políticas. La plata sola no arregla nada. La plata, y además es muy poquita plata, no le hace una diferencia enorme en los hogares. Ahí esos hogares tienen que estar rodeados de bienes públicos. Los bienes públicos van a tener, por suerte, la educación y la salud, ¿no? Por suerte, que en este país son bienes públicos. Ahora,
como en el asentamiento de las Malvinas, que siempre lo menciono, el señor tiene cáncer, la salud pública lo atiende, lo opera, lo saca con una cánula, va para el asentamiento, se infecta, vuelve al hospital público. El hospital público, no. Bueno, podés tener un enfermo, posterior a una operación, viviendo en un asentamiento. Y este país, a mí me parece, quizá ese es el mensaje más importante, requiere dos cosas. Primero, hacer políticas a medida, no macropolíticas. No macropolíticas, como el tema de los autoconvocados. ¿Qué demuestra el tema de los autoconvocados? Que hay un montón de gente que no tiene cómo organizarse y cuando se organiza hay muchos ahí que están para dar manija, ¿no? Ahora, vos tenés un montón de gente ahí que requiere soluciones específicas. No uno a uno, soluciones para ese tramo de gente que no son los grandes empresarios, sino que capaz que tienen un camión. Bueno. Políticas a medida. El Uruguay puede hacer políticas a medida, por supuesto, porque es muy poca gente. Y la otra cosa que se requiere es un poquito de solidaridad. Un poquito de solidaridad. No puede ser que solo la izquierda practique solidaridad. La tiene que practicar todo el mundo. Entonces, pobreza infantil. Allá hay muchas cosas para hacer con la pobreza infantil y la solidaridad. Muchísimas cosas. Pero no hay que mirar para el costado. No hay que quejarse. Ay, mirá, están en la calle, me molestan. Un poquito de solidaridad. Y yo creo que con políticas a medida, un poquito de solidaridad y ojalá que logremos mejorar el espacio fiscal en esta rendición de cuentas, aunque la oposición grite otra cosa, tenemos que volver a poner el barco del gobierno, que va siendo el gobierno de izquierda que nos queda en América Latina, que está tomada por la derecha, hay que ponerlo. Senadora, con esa reflexión nos quedan muchos temas y también muchas preguntas que quedaron por ahí, pero nos quedamos sin tiempo, así que muchas gracias por estos minutos. Estábamos conversando con Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio. Ya volvemos. Pausa y ya llega Antonio con Pablo. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking, Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. La Diaria Radio, 97.9. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste.
Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. 8 de la mañana con 47 minutos. Pablo Méndez, Antonio Ladra, bienvenidos a esta mesa de miércoles. La dupla acá, la mesa de miércoles. ¿Cómo andan? Del día miércoles. Del día miércoles. Ah, por las dudas. ¿Qué dije? Mesa de miércoles. Ah, no, mesa del día miércoles. Es miércoles, es día de columna de análisis de estos dos grandísimos compañeros. Así les gusta más. Hoy le doy Les toda daba la rapidito derecha. el paso a ustedes para hablar de la situación de A Charles Pablito, Carrera. ¿qué tiene ahí? Bueno, hoy trajimos para hablar de la causa de Charles Carrera, porque bueno, la semana pasada la defensa de Charles Carrera presentó la contestación de la acusación fiscal, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora lo que se puede esperar para el segundo semestre del año es las audiencias de control de acusación, donde se determina qué pruebas van a entrar al juicio, y ya al comienzo del juicio, perfectamente el juicio puede empezar este año, ¿no? Eso puede pasar. Pero bueno, vamos al principio del asunto, ¿no? Recordar un poquito de qué iba la denuncia y eso. Porque es largo esto, ¿no? ¿Desde cuándo estamos? La denuncia fue presentada en julio de 2022. Recuerdan que hubo una comisión investigadora, ¿no? Lo que se está investigando concretamente tiene que ver con la situación de Víctor Hernández, que en noviembre de 2012 fue víctima de una bala perdida. En Rocha, en La Paloma. Exacto. La investigación, tanto la investigación de asuntos internos como la investigación penal sobre ese caso, no logró determinar el origen de esa bala. Sin embargo, bueno, en la época, en el momento, había muchas evidencias que esa bala había sido originada, había partido de la casa de un vecino que era el subcomisario Marcos Martínez, que estaba festejando su cumpleaños. A partir de esa situación, el Ministerio del Interior tomó la decisión de darle atención en el hospital policial. La atención fue entre julio de 2013 y diciembre de 2016, y darle ticket de alimentación por 20.000 pesos por mes entre enero de 2013 y octubre de 2016. Previendo, según lo que dice la defensa de Charles, que el juicio se iba a perder y que finalmente le iban a tener que resarcir a Hernández, cosa que no pasó porque no se pudo comprobar que la bala provino desde la policía. Ya ahí era una situación confusa, ¿no? ¿Quién investigó? ¿Cómo se investigó? Sí. Es lo que pasa, ¿no? Cuando la policía tiene que investigarse a sí misma, ¿no? Pero bien. Pero ahí estuvo asuntos internos, ¿no? Sí, eso estuvo a cargo de asuntos internos. Lo que le decían, según la respuesta de la acusación, lo que le decían al ministro Bonomi era que realmente sí había evidencia en contra de Marcos Martínez. Pero evidentemente hubo algún elemento que faltó que hizo que eso no se pudiese comprobar, ¿no? ¿Qué es lo que va a plantear Charles Carrera en el juicio, ¿no? No, pero perdón, y hubo un cambio de fiscal además en el medio de todo. Sí, También eso es importante. Ahora lo tiene Fleitas, ¿no? Sí, ahora lo tiene Fleitas. Es verdad que hay una situación. Más allá de lo concreto, es una causa que viene muy entreverada. Recordemos que en septiembre de 2024, poquitas semanas antes de las elecciones nacionales, la fiscal Silvia Portello pidió el desafuero de Charles Carrera. En el documento en el que le pidió al Senado el desafuero, decía que tenía evidencia suficiente para imputarle un delito de abuso de funciones. Esa imputación nunca ocurrió. Ocurrió otra imputación con otra fiscal por otros delitos, ¿no? Entonces, ya partimos de una causa en la que... Y ahí fue cuando Charles Carrera... renunció. Renuncia y además se lo quita de la lista, ¿no? No, la lista seguía estando porque ya estaban impresas pero las ya listas. se había anunciado que no iba a asumir como legislador. Por eso, las consecuencias políticas de ese pedido de desafuero, que finalmente se optó por dejarlo en suspenso, no el desafuero, sino la imputación,
bueno, tuvo la consecuencia política de que Carrera no pudo presentarse por una decisión política de su sector. O no pudo asumir, por una, bien. no por una decisión de la justicia, por una decisión política, que renunció y bueno, quizás ahí, o sea, como que lo que más llama la atención es decir, bueno, si la fiscalía le pide al Senado el desafuero de un senador, porque tiene evidencia para imputar algo, ¿cómo puede dejarla por esa? Es decir, claro, o sea, Claro. es algo que, bueno, en definitiva, lo que ocurrió fue que recién en junio de 2025, ya con la asunción de la nueva fiscal, Sandra Fleitas. ¿Por qué se va Porteiro? Porteiro dice por motivos personales. O sea, nosotros no conocemos las razones porque ella no ha querido hablar con la prensa de por qué pasó eso. Anunció que iba a imputar, no imputó y se retira de la causa. Exacto. En septiembre de 2024 anuncia que va a imputar. No se le puede responsabilizar a ella por las consecuencias políticas, porque de última la decisión de sacarlo a Charles fue una decisión del MPP, no de ella. Pero simplemente a lo formal es anunció imputación, no se imputó finalmente, hay un cambio de fiscal, entra Sandra Fleitas. Y ahí ya los delitos cambian, ¿no? Se da vuelta a todo. Exacto. Se le imputa delito de fraude. Y eso es por el uso del hospital policial, porque ¿qué pasa? Para el ingreso del hospital policial se requiere la asignación de un cargo. Entonces ahí el delito de fraude está, bueno, se dijo que la víctima, Víctor Hernández, tenía un cargo policial cuando en realidad no lo tenía. Lo que dice la defensa de Charles es que eso es el procedimiento habitual, porque como el formulario requiere poner un cargo, a las personas que son, digamos, que son atenciones especiales, de gente que no tiene que estar ahí en el hospital policial, se le asigna un cargo menor en el formulario para registrar. Sí, es un cargo de oficio, lo que se le llama. ¿Pero eso suele ocurrir en el hospital policial? Sí, Carrera dice que pasó 200 veces. Ah, bueno, ahí está. Y lleva testigos para que hablen de eso. Okay. Sin embargo, en la propia contestación dice que no tiene demasiados documentos porque los documentos se perdieron o se destruyeron. Entonces... Testigos sin documentos. Exacto. Ok. Seguimos, entonces. Bien. Eso respecto de la atención del hospital policial. Por primera vez en la contestación, Carrera habla de Bonomi. No dice, bueno, yo no tenía las facultades para enviar a Hernández al hospital policial. La decisión la tomó Bonomi, porque, bueno, Bonomi habló... Bonomi como ministro, ¿no? Claro, como ministro. Como ministro tomó esa Carrera decisión. era director general de Secretaría del Ministerio. Sí. Exacto. Pero bueno, dice que el ministro estaba al tanto de la situación, se reunió con mucha gente, se reunió con José Carlos Cardoso, de Aníbal Pereira, con gente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Todos con gente de Rocha, ¿no? Que le dijeron que, bueno, que era una situación que había que atender, porque a todas luces era una bala perdida de un policía que estaba festejando su cumpleaños que había afectado la salud de esta persona, ¿no? Después... No, y aparte en la citación hay una cantidad de jerarcas que cita Mario Lallera. Exacto, son 70 personas. 70 personas, sí. Lallera... de los más conocidos. Lallera, que era como es era jefe en ese momento era jefe de policía. Iba a hablar sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior. Claro, cómo funciona el Ministerio del Interior. Muñiz, que es la directora de ACE, ¿no? Presidenta. La presidenta de ACE, ¿no? Claro, ella va a hablar sobre la situación médica, porque hay un tema económico acá, ¿no? Que es, bueno, se causó perjuicio al Estado por atender a Hernández en sanidad policial. Bueno, lo que dice Muniz y lo que dice un perito económico de apellido Bochar es que en realidad no, porque Hernández era socio de ACE. Entonces, la plata que gastó el hospital policial... La cubría ACE. ¿ACE le devolvía ese dinero? Porque el hospital, entre otras cosas, se financia con el aporte de los policías, ¿no? Claro. No sé, esa transferencia no ocurrió. Pero lo que dice la defensa de Charles es que la plata que no gastó el Estado por ACE la gastó el policial. La gastó a través del hospital policial. Pero desde el punto de vista de los presupuestos institucionales, por decirlo de alguna forma, no se dio esa transferencia, no sé por qué. Bien. Aníbal Pereira es el otro que está citado. Y después Alejo Aníbal Pereira, intendente de Rocha. El intendente de Rocha, y ayudó a Hernández. Y Alejo Umpierres contrató a Hernández. No sé cuál es la naturaleza de esa contratación, pero bueno, Hernández fue contratado en un momento
Después, la cuando justicia Alejo Pierres asume la intendencia de Rocha. En el periodo pasado. En el periodo Exacto. pasado, Esto sí. es un poco, esto de Aníbal Pereira, de Alejo Pierres, es como para demostrar que no era solo Carrera que estaba preocupado por la situación de Hernández, sino otras instituciones. Entonces, bueno, básicamente, como para redondear, lo que podemos decir es que se viene una etapa que va a ser sencilla porque el control de acusación, esta causa tiene una particularidad que no hay mucha discusión sobre qué sucedió. ¿No? O sea, lo que sucedió está todo documentado. Bien. La discusión va a ser jurídica. Lo que sucedió fue que ayudaron a alguien que probablemente finalmente la justicia iba a responsabilidad del Estado, o si hubo un intento de perjudicar al Estado, de silenciar a alguien, ¿no? O sea, lo que dice el planteo de Fleita. Perdón, y en el medio está Charles Carrera junto con el actual intendente Mario Vergara, que hacen las denuncias sobre el puerto. Y quién era el ministro en ese momento era Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas, que después pasa al Ministerio del Interior, y en ese marco es cuando viene toda la denuncia. Entonces, Y entre ahí se medio el empieza, caso Astesiano y el espionaje, ¿no? se empieza Claro. a complejizar todo el panorama. Y aparece lo de Astesiano y todo eso. Entonces se complejiza todo un panorama que en realidad, si hay acá, hay definiciones políticas o venganzas o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Sí, esta es la trama judicial. Hay toda una trama política. Claro, sería ideal que la trama judicial tuviera su causa y nada tuviera que ver con cuestiones de revanchismo político, en el medio está, ¿no? claro, la duda sobre la fiscal también, que cambió todos los delitos y rápidamente, que eso fue una de las cuestiones que se le cuestionó a la fiscal Fleitas, de que lo hizo express, ¿no? Fue una cosa rápida, cuando era un expediente gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, a veces es porque son rápidos, otras veces porque son lentos. La Fiscalía tiene muchas debilidades. Recuerda, por ejemplo, que pidió como medida cautelar que Charles no pudiese comunicarse a través de las redes sociales, lo que fue catalogado como un disparate por parte de la jueza. Claro. O sea, la Fiscalía viene con cuestiones que la debilitan, pero eso no quiere decir que no tenga evidencia como para que terminara un juicio con Charles Carrera 4 años preso. Que la jueza le señaló también, ¿no? El pedido de patrimonial era. Patrimonial, o declaración jurada de Charles Carrera, que después se entregó y Es no cierto, hubiera. eso Sin pasó. la habilitación de la jueza, ¿no? Exacto. Esa es otra de las fallas. Exacto. Entonces, claro, pero eso no la debilita jurídicamente. Perfectamente puede pasar que, pasado el juicio, Carrera termine condenado a 4 años de penitenciaría. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque todavía eso, ahora viene el control de acusación, que es una cosa, casi un mero trámite administrativo, formal, ¿no? Sí, y puede haber discusión y puede haber varias audiencias, pero bueno, va a ir rápido esto, pero bueno, se va a saber. Pablo y Antonio, los esperamos el miércoles. Juntos, Antonio, lo vemos todos los días, pero Pablito, te esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias. Ya nos despedimos. Mañana a las 7. Chau. Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo.